Muy buenas noches, amigos de Estoy Aprendiendo. Muchas gracias por estar. De verdad, valoro mucho el que siempre estén acompañándonos en este espacio. Gracias por compartir. Am, Vamos a dar inicio a la actividad. Me dan un segundo, porfa. Listo. Amigos de Estoy Aprendiendo, gracias por estar. Gracias por estos 5 años. De verdad, estoy muy contento. eh, Todo lo que hemos pasado por estos espacios, cosas muy significantes, muchísimo aprendizaje, conocido a muchas personas y ha sido de verdad muy valioso el poder pues emprender este espacio académico que ha ido creciendo y que de verdad eh, para mí ha sido muy, muy, muy valioso. He aprendido muchísimo, he cometido muchos errores y de esos he aprendido eh, cosas que he aprendido a manejar desde el computador, la parte de la presentación, la interacción. Entonces, de verdad ha sido muy, muy, muy valioso todos estos años. Y queremos celebrarlo con lo que hacemos, es con esta parte del aprendizaje. Entonces, muchísimas gracias por estar. Ya voy a organizar la presentación y bueno, un momento. Ahora sí, nuevamente. Y esas de las cosas esas anécdotas que recuerdo de vivir este espacio en vivo, esos espacios de interacción, suceden cosas. Hoy, por ejemplo, me han sucedido una serie de cosas y por eso no hemos empezado tan puntual como siempre queremos empezar. Pero creo que ya ajusté todo, ya organicé todo y bueno, vamos a empezar este proceso y este tema que me gusta muchísimo, que es toda la relación entre el proceso del sistema vestibular con las estructuras, la interacción neurofisiológica, pero sobre todo cómo impacta en algo tan importante como el equilibrio. Espero que sea productivo el espacio y nuevamente gracias por estar. Y cuando hablamos del equilibrio, ¿sí? Vamos a revisar lo más importante del equilibrio o lo que necesitamos para el equilibrio y es la postura. Y esto es importante porque cuando hablamos de postura, pues hay que referirnos bien a qué es lo que entendemos por postura. Por ejemplo, Kendall dice que la postura es básicamente una composición, como si fuéramos un robot, una composición articular en donde los segmentos corporales forman una diferencia o una diferente o diferentes posiciones. Y eso es lo que define postura. Cuando ese movimiento corporal tiene una interacción con el contexto para hacer una función, para descansar, para interactuar, es lo que llamamos postura. Y esta definición es bastante interesante porque ya nos plantea que cuando nosotros estamos en cualquier posición, debemos estar interactuando con algo. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo, estamos en una posición y la interacción es con nuestra cama para poder descansar. Cuando estamos viendo televisión, estamos en una posición para poder estar interactuando con el televisor. Inclusive cuando estamos hablando con una persona, o sea, siempre hay una interacción. Estamos desmayados, ok, listo. Entonces hubo una alteración en esa postura y en esa interacción, pero simplemente tenemos, cuando estemos despertando, pues tenemos esa interacción o volvemos a tener esa interacción. Esto es muy valioso porque cuando nosotros pensamos en rehabilitación, nosotros tenemos que pensar es que cuando hacemos los procesos de intervención, tenemos que favorecer posturas que sean lo más beneficioso al paciente, porque aunque la postura da una interacción, no siempre la interacción es la adecuada. Por ejemplo, cuando estamos mal posicionados y una postura inadecuada puede llevar a que
esa interacción más adelante se ve afectada. Por ejemplo, si estamos mal sentados todo el tiempo, nuestra espalda, nuestra pelvis o nuestro cinturón escapular puede sufrir desalineaciones que más adelante pueden llevar entonces a alteración. Eso es muy, muy importante, porque estamos trabajando entonces siempre en esa interacción. Por eso los procesos terapéuticos lo pensamos en eso, en esa función. ¿Para qué va a ser? ¿Para qué va a ser esta posición? ¿Cómo va a interactuar? ¿Y cómo puede influir esa interacción en su cuidado postural, en su alineación, en su movilidad y sobre todo, pues en la mejora postural que cada vez queremos? En un niño también pasa porque cuando un recién nacido está interactuando con el juguete, con la luz, con la parte visual, lo que está haciendo realmente es construyendo todos los elementos que lo van a llevar a una postura. Cuando esa postura lo reconocemos con elementos biomecánicos y sensoromotores, estamos hablando de set postural. ¿Qué es el set postural? Es la interacción de esa postura con el medio, pero también teniendo en cuenta unos elementos que yo tengo como sujeto. Y ese sujeto los tengo desde la interacción del elemento, pero también la gravedad y también el tono muscular, sensaciones internas y externas. Y esto es lo que hablaron entonces los Bobat con el concepto de set postural. Es básicamente toda la interacción postural que busca una alineación, una organización en su base de sustentación, interactuando con la gravedad y con las interacciones reflejas como el tono muscular y los patrones de movimiento. Esto enriquece mucho más ese concepto, porque nosotros estamos diciendo que si nosotros vamos a favorecer la interacción postural de un sujeto, pues también tenemos que mirar es cómo está alineado, cómo está su base de sustentación, cómo está su tono muscular, cómo está su punto de gravedad, cómo está haciendo los patrones de sinergia de movimiento para poder hacerlo de la mejor forma posible. Y pasa al otro lado, cuando un paciente tiene alguna alteración, ¿cómo nosotros podemos reconocer esos patrones, esa base de sustentación, esa interacción para poder entonces subsanar esas dificultades y hacer un mejor tratamiento? Aquí algo muy interesante es que dentro de la parte de la postura y set postural hay un elemento que siempre está entonces o que está transversal a esos dos componentes y es el equilibrio. Y por eso lo vamos a revisar cómo esos elementos que hemos revisado, la postura, el set postural y con todos los que eso incluye, está determinado por la parte del equilibrio. Y realmente ese equilibrio, ¿qué nos aporta para poder entonces funcionar en el medio? Este análisis, por ejemplo, este ángulo que estamos viendo aquí de posicionamiento, este paciente, por ejemplo, que está en posición sedente, se hizo una corrección a nivel postural teniendo en cuenta estos elementos, ¿sí? Su tono muscular, su activación de enderezamiento, su patrón de movimiento, el alcance, ¿sí? La alineación, la base de sustentación y por lo tanto tiene probablemente un mejor funcionamiento en la misma actividad. Aquí sale un elemento bastante importante que lo vamos a llamar un ángulo, ¿sí? Que vamos a estudiar más adelante y que van a ver que es uno o es un predictor bastante importante de esa función del equilibrio o puntualmente de la función vestibular. Y de eso se trata hoy, revisar cómo la función vestibular me puede determinar el equilibrio, pero a través de qué tipo de conexiones y cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta para nosotros poder evaluar, intervenir y sobre todo reevaluar para que ver si el paciente ha mejorado o no. Básicamente, ese ángulo, y eso ha sido bastante muy investigado en la parte de postura, es el ángulo craniovertebral. Ese ángulo craniovertebral es el que se forma es una medida que se establece entre el ángulo del pabellón articular, en donde podemos decir está ubicado o donde se estabiliza toda, pues a nivel interno, en el oído interno, el vestíbulo y la vértebra cervical, C7, la última vértebra cervical. Ese entonces es básicamente el ángulo transformado por esta línea. Esta línea, ¿sí? Horizontal, que la trazan para poder establecer ese ángulo, es el que me va a determinar
cuál es el nivel de estabilidad que está logrando a nivel cervical y vertebral el paciente. Lo que nosotros popularmente llamamos, o en general llamamos, la cabeza adelantada, y que se da mucho en los pacientes, por ejemplo, con una cifosis o mal posicionamiento. Pero también sabemos que muchas de las cifosis que tienen nuestros pacientes también está dada por una pelvis retrovertida. Se retrovierte la pelvis, se aumenta la cifosis, esa cifosis entonces aumenta la cabeza o tiende a tener la cabeza adelantada, lo que va a hacer es que se disminuye este ángulo. Y nos dicen entonces que si este ángulo empieza a ser menor a 60 grados, el paciente va a experimentar una desalineación y una pobre retroalimentación sensorial de su sentido vestibular. Esto es muy importante porque la pregunta es, ¿cuántos de nuestros pacientes, pensemos en neurodesarrollo, nuestros bebés, tienen esa cabeza adelantada? ¿Sí? Esa cabeza muy adelantada. ¿Cuántos de nuestros pacientes o de nuestros niños, de los niños que, por ejemplo, tienen problemas de aprendizaje o dificultades en el aprendizaje, y revisamos su set postural, encontramos esa cabeza adelantada? Pensemos en un paciente con un evento cerebrovascular que ya lleva tiempo y porque por diferentes compensaciones tiene esa cabeza adelantada. Pues lo que nos está diciendo es que esa cabeza adelantada está haciendo que la información otolítica, que ahorita lo vamos a ver, y que me lleva entonces a información determinante para el equilibrio estático, se vea afectada. A veces nos centramos puntualmente en, bueno, ¿y cómo está el vestíbulo? ¿Cómo está entonces toda esa sensación, ¿cierto? Esa entrada vestibular. Pero el posicionamiento es determinante para poder favorecer la retroalimentación sensorial natural. Al estar la cabeza más hacia adelante, se pierde factores de gravedad que van a influir directamente sobre la función vestibular. Esto es determinante, esto es importante. Entonces, si nosotros pensamos en un tratamiento en un paciente con alteración a nivel del equilibrio, pensamos entonces en que vamos a hacerle marcha dirigida, vamos a trabajar a altura de base de sustentación, altura de paso, hacemos la marcha o podemos colocarle un soporte, un aditamento con un bastón o ayudarlos ya con un caminador. O sea, pensamos en darle esa seguridad o hacer actividades para favorecer esa parte del equilibrio. Pero ¿cómo está el posicionamiento de su reja costal? ¿Cómo está su posicionamiento de la pelvis? ¿Cómo está la movilidad del cinturón escapular? Y cómo eso está dando estabilidad a la cabeza para que la cabeza tenga rangos adecuados o ángulos adecuados de funcionamiento y sobre todo de respuesta sensorial. Y esto es lo que vemos entonces en nuestro quehacer, posiciones inadecuadas, ¿sí? Aquí con una pelvis un poco más retrovertida, pero no tanto, aquí es un poco más, y cómo entonces esos puntos se alteran. Los Bobats colocaron un punto de referencia que es un punto imaginario, pero está posterior, ¿sí? Se coloca como posterior eh, o entre la reja costal, y ese entonces básicamente lo llaman como el punto de control. Ese punto clave motor, ¿sí? Es el que entonces me puede facilitar ese nivel de activación. Pero ese punto de control no es o no puede tener una funcionalidad adecuada si otros elementos o otros puntos claves también de control motor o puntos claves de funcionamiento motor, que es entonces el trocante mayor, es una línea que se atraviesa, y toda la articulación acromioarticular. Aquí entonces, miren que si vemos estos límites, podemos aquí ver que esta articulación, el cinturón escapular y el cinturón pélvico, y lo hemos manejado siempre como puntos claves de control motor, el cinturón escapular y pélvico, que son estos dos puntos, pero deben estar entonces en concordancia con este punto, que aproximadamente es T6, T7, ¿sí? Y que es el que me puede dar esa alineación para el funcionamiento. Lo ideal es que este punto, el de la mitad, esté lo más alineado con esos dos segmentos. Ese es el ideal.
Miren que este patrón se vuelve un poco más funcional a nivel de la alineación que este patrón que está por fuera, ¿sí? Cuando se sale de la línea y por lo tanto entonces aquí el paciente realmente está perdiendo estabilidad. Se está apoyando con la silla, sí, claro, pero realmente está perdiendo estabilidad y por lo tanto alineación. Y como veíamos, en el set postural, la alineación y la estabilidad son elementos determinantes para el control motor. Muy bien, cuando nosotros vemos esto, miren que hay elementos también que suman a ese ángulo, ¿cierto? Ese ángulo craneovertebral. Y ese ángulo craneovertebral se puede ver influido por cosas como la base de sustentación, pero además de eso, miren este ángulo cuando la paciente, en este caso, levanta las manos. O sea que la función manual, ¿sí? Sin alineación, puede hacer que se aumente, ¿sí? Que se disminuya, en este caso se disminuya ese ángulo, o sea que la cabeza esté más adelantada. Por lo tanto, pues entonces generé no solamente más tensión, sino lo que hablábamos, un- una pobre retroalimentación a nivel de la función otolítica que más adelante me va a llevar a menos función o equilibrio estático y por lo tanto después estático y más adelante dinámico. Entonces, esto es importante porque el paciente primero debe tener un funcionamiento lo más adecuado a nivel de la estabilidad para después entonces buscar funcionamiento en la movilidad y la estabilidad. En otras palabras, primero la alineación que me permita una retroalimentación vestibular más adecuada y después permitir la función, ¿sí? En este caso manual. Y eso es lo que está pasando muchísimo ahora, la disminución de ese ángulo, ¿sí? Cráneo cervical es cada vez más, más general en nuestros niños, ¿sí? Y estoy hablando puntualmente de los niños, ¿cierto? Ahora, básicamente por el uso del celular. En esta posición, si ustedes ven este niño retroalimentándose con el celular, este posicionamiento está generando una tensión, una marcada tensión, no solamente este cinturón escapular a nivel también del esternocleido, por ejemplo, todo ese cuello te genera una tensión, sino que su función vestibular está en un rango muy corto. Por lo tanto, entonces la retroalimentación va a ser mucho más limitada y que cuando este niño necesite, por ejemplo, mirar al tablero, copiar una palabra o una letra y volver a escribir en el cuaderno, este ángulo no le va a favorecer su función o su relación entre el sistema vestibular y el sistema oculomotor. Y por lo tanto, ese niño lo más probable es que tenga una tendencia a quedarse atrasado, a no copiar adecuadamente, a tener omisiones e inversiones, pero básicamente estamos hablando de un problema de posicionamiento. Ahora bien, si vemos en un paciente o los pacientes con trauma croencefálico o evento cerebrovascular, pues habría que revisar puntualmente qué actividades está haciendo y en dónde está participando o en qué rango está participando con el fin de asegurar que la respuesta vestibular que se da a nivel de la gravedad, o sea, el vestíbulo está sometido o referenciado por la gravedad, pero si esa gravedad nosotros estamos en constante limitación o a nivel postural estamos modificando esa retroalimentación, pues vamos a tener mayor dificultad. Por eso el posicionamiento de la cabeza es vital para el desarrollo de las posteriores reacciones de enderezamiento, e inclusive el tono muscular, e inclusive activaciones del sistema de alerta y la función visual propioceptiva y pues de ahí para adelante otros elementos. En integración sensorial vemos, ¿cierto?, que si hay una disfunción en el registro, en la entrada, en todo el proceso de organización sensorial, pues el paciente va a tener, o el niño, o el adulto, va a tener una serie de limitaciones o alteraciones funcionales. Pues aquí está pasando. Básicamente es por un posicionamiento, un adecuado posicionamiento en donde se pierde la retroalimentación vestibular. En un plano frontal, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta también esa alineación. La alineación es determinante. Miren, por ejemplo,
que estas desalineaciones, que uno puede decir son muy cortas, este paciente, por ejemplo, ¿sí? Que tiene una desalineación entre el cinturón escapular y el cinturón pélvico, lo que hablábamos, esos puntos de control, pues entonces se va a ver afectado y básicamente va a perder alineación y esa cabeza desalineada lleva a que el vestíbulo esté desalineado y un vestíbulo desalineado es un vestíbulo que va a dar retroalimentación inadecuada a nivel postural. Una cabeza desalineada lleva a una, puede, probablemente lleve a una escoliosis. Entonces, miren que, y es por el fin de la compensación. Además, se pierde algo muy valioso que en el equilibrio lo necesitamos, sobre todo para la marcha, que es el balance, que es la distribución de las cargas con la compensación de otros segmentos que participan, por ejemplo, en la marcha. Recuerden que nosotros no solo caminamos con los pies, también caminamos y no literalmente caminamos con las manos. Las manos hacen parte de ese balanceo, de ese equilibrio para poder entonces yo volver mucho más funcional la marcha y volverla ergonómica y funcional. Este posicionamiento, por ejemplo, aquí, estas desalineaciones hacen compensaciones en los miembros inferiores y hace que la base de sustentación se altere, ¿cierto? Que se pierda esa línea en el funcionamiento de la línea media y que si eso se da a repetición, ¿sí? En un momento puede ser un ajuste, pero por repetición, eso puede llevar entonces a muchísimas dificultades como pacientes que ya van a tener muchos problemas para hacer la transición, por ejemplo, en este caso a bípedo, que va a tener entonces mayor carga de peso en una nalga que otra, por ejemplo, en este caso, que me lleva entonces a más probabilidad de escaras, de puntos de presión, ¿sí? Desalineación, poca movilidad, pérdida de activación, o sea, desacondicionamiento, con todo eso que incluye. Y después las puntos, esa línea media, por ejemplo, se va perdiendo y no solamente a nivel biomecánico, eso afecta a nivel biomecánico, sino también a nivel de la retroalimentación propioceptiva. O sea, el paciente va perdiendo ese reconocimiento del funcionamiento de un lado del cuerpo. Por ejemplo, se puede olvidar de su lado del cuerpo, como pasa con los síndromes de desuso en pacientes con hemiplegia o hemiparesia. Entonces, que básicamente, ¿cuál es el propósito de esta charla? Es que tengamos en cuenta la postura y que esa postura pues está determinada por ese sistema vestibular, pero que ese sistema vestibular, que es supremamente poderoso, está en constante interacción bidireccional a nivel de estructuras y a nivel de conexiones neurológicas. Hay una explicación neurofisiológica de cada función vestibular. Por eso el sistema vestibular es, digamos, tan poderoso, influye en tantas cosas, en el equilibrio, en la postura, en el tono muscular, en la atención, en la concentración, en la organización, en la autopercepción, en la parte cognitiva, o sea, funciona, tiene muchísimos alcances la función vestibular, pero esa función vestibular tiene esos alcances debido a la interacción. Vamos a hacer énfasis en interacción, por ejemplo, oculomotora, en la parte sensorial, específicamente en la propiocepción, y cómo eso entonces me va a determinar esa parte del equilibrio dinámico, estático. Vamos a explicar un poco cómo se da a nivel neurofisiológico y sobre todo mirar más adelante propuestas que yo ya sé que estamos haciendo, ¿cierto? Que están haciendo dentro de la intervención, pero que siempre es importante que desde la neurofisiología volvamos como a repasar esas conexiones y decir, sí, yo estoy haciendo esta carga de peso y la carga de peso sirve por esto y esto y esto, por las conexiones que tiene, ¿cierto? Diferentes estructuras del sistema nervioso. Entonces, esto es lo interesante, es que podamos desenvolver otra vez esa neurofisiología que la necesitamos y que muchos pacientes a través de esa explicación se vuelven un poco más comprometidos dentro del proceso. Yo he logrado, y eso es lo que busco con mis pacientes, es aumentar esa adherencia y esa adherencia cuando uno les dice, vamos a hacer esto, pero porque esto tiene, mire, tiene su esencia, tiene su explicación y que la evidencia está diciendo, muchos pacientes están mejorando a través de eso. El sistema vestibular, no voy a hablar mucho, o sea, voy a hacer general la parte de la neuroanatomía, pero el sistema vestibular
está dividido en sistema dinámico y estático. Ese sistema estático, por ejemplo, está conformado, ¿sí? por el sáculo, el utrículo. El sáculo y utrículo son entonces dos elementos o son dos receptores. Los dos receptores del sistema estático es el utrículo y el sáculo, a través de unos mm, receptores específicos que se llaman las máculas. Entonces, primero tenemos el utrículo, el sáculo, que están entonces dispuestos en este espacio, ¿sí? Eh, vestibular, y en este espacio vestibular, entonces, están esos receptores. ¿Por qué son tan importantes el utrículo y el sáculo? Primero porque ellos son los receptores de todas las cargas gravitacionales lineales. Entonces, el utrículo y el sáculo se encargan de reconocer esos elementos o toda la función de la gravedad a nivel lineal, horizontal y vertical. O sea que cuando yo hago un movimiento horizontal o cuando yo hago un movimiento vertical, ¿sí? Horizontal o vertical, me lo está reconociendo ese sáculo, ¿sí? Y ese utrículo. Puntualmente el sáculo reconoce las información verticales y el utrículo recoge entonces horizontales. Esa información, ¿sí? Es la que me puede dar básicamente información de cómo está posicionada mi cabeza con respecto al tronco. Y esa es la función principal del sistema vestibular, es saber dónde está mi cabeza con respecto al tronco. Si yo no supiera dónde está mi cabeza con respecto al tronco, mi tronco se podría mover y yo no podría tener esa retroalimentación y por lo tanto no tendría el ajuste postural que se requiere. Cuando yo entonces intencionalmente también muevo mi cabeza, como sé que mi cabeza se está desplazando en un punto por fuera de ese centro de gravedad, entonces necesito ajustar mi tronco, necesito ajustar mis piernas, por ejemplo. Esa información es lo que llamamos entonces información estática, por el utrículo y el sáculo. Además de eso, nosotros también nos movemos entonces en planos, ¿sí? No solamente está horizontal y vertical, sino que hay unas diagonales. ¿Cómo logramos esas diagonales? Ya con un desplazamiento, ya con un movimiento. Cuando nosotros bajamos nuestra cabeza, cuando nosotros nos desplazamos en el espacio, entonces ya estamos generando movimientos no solamente horizontales, porque nosotros no nos movemos como un robot. Nosotros nos movemos hacia arriba, hacia abajo, movemos nuestra cabeza y también generamos entonces unas inclinaciones. Esas inclinaciones entonces está referido o lo reconoce el sistema vestibular dinámico. El sistema vestibular dinámico está conformado por los canales semicirculares. Los canales semicirculares tienen unos receptores que se llaman las ámpulas, ámpulas vestibulares. Los canales semicirculares son muy interesantes porque están dispuestos como en diferentes direcciones. Tenemos uno, por ejemplo, inclinado, uno anterior, posterior y uno inclinado. Y eso hace que él pueda reconocer entonces toda la parte de las inclinaciones que estamos entonces haciendo en nuestra cabeza. Eso hace que entonces nosotros constantemente nos demos cuenta cómo está nuestra cabeza con respecto al tronco, pero en movimiento un poco más rápidos y un poco menos estables. Y es aquí entonces hablamos del sistema dinámico. Algo muy importante es que aunque se ha encontrado la función principal principal del sistema vestibular dinámico y estático, los dos se están retroalimentando constantemente. El sistema vestibular dinámico no podría tener una retroalimentación, ¿sí? Y podría entonces dar las mejores respuestas de los ajustes sin el sistema estático. Y el sistema estático también necesitaría en algún momento del dinámico en cuanto al movimiento, si el movimiento se vuelve un poco más inestable o un poco más activo. Hay una retroalimentación. No podemos decir, es que este trabaja solo y este trabaja solo, sino que están siempre retroalimentándose y a través, ¿sí? De un ganglio que se llama el ganglio de Scarpa, está recogiendo informaciones, como que trabaja un momento más este y trabajo este, o inclusive puede estar entonces retroalimentándose constantemente.
Toda esa información se recoge en un par craneal, que es el octavo par. El octavo par craneal es el vestíbulo coclear. La parte coclear da información, o sea, esa línea, toda la parte auditiva, sale entonces el par eh, vestibular y se une en una función que se llama, o en un par que se llama el vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es también, o sea, es donde realmente podemos explicar la función del sistema vestibular, porque el par octavo, el vestíbulo coclear, se conecta directamente o coloca fibras o vías a diferentes estructuras y ahí es donde podemos explicar toda la función tan interesante del sistema vestibular, que es lo bonito, o sea, ver esas conexiones es donde dice uno, uy, claro, hay que entender algo y es muy importante, que es una interacción, o sea que las vías son aferentes y eferentes, son de interacción constante. O sea que el sistema vestibular, que tiene muy bien definido su papel, no lo podría hacer si no tiene una retroalimentación, por ejemplo, en la parte visual o la parte de los núcleos vestibulares o la parte del cerebelo. O sea, necesita esa retroalimentación para decir, ah, sí, es que mi pierna se está moviendo, oh, es que me estoy cayendo. Entonces activa otros reflejos para protegerse. Entonces, las conexiones son realmente lo bonito y eso es lo que vamos a trabajar. Esa fisiología entonces del equilibrio básicamente es esa capacidad para mantener y orientarse en el espacio. Como les decía, tiene elementos biomecánicos y sensoromotores. Esta integración entonces hace referencia, cuando hablamos del equilibrio, necesitamos hablar del sistema vestibular, el sistema visual, pero ojo, vamos a hablar del sistema visual oculomotor y el sistema propioceptivo. Entonces, básicamente esas son las conexiones. El sistema vestibular, cuando, como les contaba ahorita, cuando ya se forma con el vestíbulo coclear, el octavo par, entonces ella se divide y crea entonces diferentes conexiones. Voy a hablar desde la parte más superior, más jerárquica, a la parte más inferior. No significa que sea la más importante, o sea, todas las conexiones del sistema vestibular son importantes y en gran medida determinan el funcionamiento del equilibrio. Pero entonces vamos a hablarlo por niveles, vamos a empezar de arriba a abajo. Y hay una serie de conexiones del sistema vestibular o de toda la parte del par oculomotor a conexiones puntualmente talámicas y corticales, o sea que va al tálamo y va entonces a la parte cortical. Muy interesante porque al tálamo va a dos estructuras, al núcleo ventral anterior, sí, al núcleo anterior, al núcleo ventral anterior y también va al geniculado lateral. O sea, el vestíbulo coclear va y directamente al tálamo, toda la parte anterior, el ventro medial y también entonces a los geniculados. ¿Eso qué significa? Eso significa que hace conexiones específicas a la parte visual. Sí, aquí empieza entonces su conexión con la parte visual, ¿sí? Con el segundo par. Ahorita voy a hablar un poquito de eso. Pero entonces aquí hace como toda esa conexión, pero también hay estructuras muy importantes a nivel del cerebro, sobre todo de asociación. En el segundo nivel tenemos entonces la conexión específica con pares craneales. El tercero, el cuarto y el sexto, conexiones específicas con el cerebelo, indispensable para poder protegernos, no caernos. Por eso, no sé si ustedes han visto a la persona ebria, al borrachito, que está que se cae, que está que se cae, pero no se cae, ¿sí? Porque tiene un sistema vestibular que por el alcohol está disminuido, pero aún así tiene entonces una función específica al cerebelo que lo está protegiendo todavía. Claro, puede llegar un momento en donde la inestabilidad sea tan alta que pueda caer. Eso sucede, ¿sí? Con alteraciones también del cerebelo, el bulbo raquídeo y la médula y los receptores periféricos, en donde vamos a hacer referencia a la propiocepción. Entonces, las conexiones corticales, hay varios estudios, estudios muy importantes sobre esa conexión cortical y la importancia del sistema vestibular con esa parte cortical. Quiero hablar, por ejemplo, que muchas de esas conexiones cuando se conectan con el núcleo anterior, el dorsomedial, después se conectan con áreas asociativas, puntualmente con el parietal. Y ese parietal
hace entonces lo que hace es eh, conectar con otras áreas de nuestro cerebro. En otras palabras, el sistema vestibular casi que directa o indirectamente está conectado con gran parte de nuestro cerebro. Por eso hay una función o hay una influencia importante en conceptos como la capacidad visoespacial, la atención, la memoria, la autopercepción, ¿sí? Las habilidades académicas. Por eso Giner decía, si se altera estas dos estructuras, probablemente al final vamos a tener dificultades en la autoestructuración, en las funciones académicas. Claro, la función vestibular, ¿me está afectando el equilibrio? Sí, pero también otras funciones cerebrales en donde el sujeto pues debe buscar otras estrategias o compensarlas, pues si tiene esas dificultades. La vía talamocortical es importante entonces por el área cortical, por el hipocampo, y también se explica entonces por qué las alteraciones vestibulares influyen mucho sobre el sistema límbico. Y recuerden que la función límbica es emocional. No sé si ustedes han sufrido de vértigo, no sé si aquí y me pueden comentar, pero yo he tenido 3 eventos de vértigo y me he sentido muy triste, o sea, realmente. Y es que el funcionamiento altera muchísimo, tener un problema vestibular, ¿cierto? Como un vértigo, o sea, de verdad limita muchísimo el funcionamiento. Pero eh, hay una conexión entre la parte emocional y yo me he sentido muy triste en en esa parte, ¿sí? Varios me dicen acá que han tenido esos, esos eventos de vértigo y si la parte emocional se ve muy afectada, pues sí, hay una explicación neurológica de por qué tu parte emocional puede verse afectada. Lógico, estás limitado, sí, esa es la explicación, pero hay conexiones directas. Lógicamente, todo está mediado, ¿cierto? En esa función también desde la corteza, desde el equilibrio, porque la corteza también entonces podrían determina esa función entonces del aprendizaje, de las estrategias, de la postura, que más adelante me van a ayudar a generar mejores estrategias en el equilibrio. Las conexiones ya en el cerebro y en el tálamo pasamos a ese tallo cerebral. Recuerden que el tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo, por el puente, la protuberancia, el puente y el bulbo raquídeo. Esas 3 estructuras están directamente relacionadas con el sistema vestibular, muy fuertemente. Pero aquí quiero hacer referencia a la conexión mesencefálica, porque en el mesencéfalo recuerden que es el origen aparente de 2 pares craneales, el tercero y el cuarto. Y aunque el sexto, que también tiene una función oculomotora, que es el aducen, o el origen es en el puente, hay una comunicación entre el mesencéfalo. Entonces todos estos órganos y ¿Sí? tejidos se derivan del linfodermo y que van a ser dirigidos por el tronco cerebral. Entonces, la aerolínea endodermal. Espérame que se me abrió un micrófono, entonces ya, listo. Vamos bien, si tienen alguna pregunta, eh, sí, cualquier, cualquier comentario, bienvenido. Listo. Entonces, las funciones mesencefálicas. Ahí está el origen del par 3 y 4, que son determinantes para el movimiento ocular. Por eso, la función vestibular determina el movimiento ocular. Y como vimos, a través del geniculado, ¿sí? El geniculado lateral, la conexión específica del geniculado lateral, estoy hablando del tálamo, conecta entonces con el segundo par, que es el óptico. O sea que la relación entre el sistema vestibular y la función visual y oculomotora está determinada por las conexiones. Y todos sabemos que cuando tenemos una alteración o, por ejemplo, cuando hacemos y nos damos muchas vueltas, nuestros ojos quedan moviéndose y queda un nistagmus posrotatorio. Y básicamente es porque el sistema vestibular está activo y ese sistema activo le está diciendo a los ojos, venga, todavía muévanse, ¿sí? Aunque no necesite moverme, o sea, aunque mi cuerpo no se mueva, mis ojos siguen en un movimiento oscilatorio que le llamamos nistagmus posrotatorio. ¿Cuál es el problema? Es que hay personas muy poco tolerantes a esa estimulación vestibular
y generan nistagmus que ya después se convierten en patológicos. O personas muy pobres con poca tolerancia a ese movimiento vestibular que les genera mareo moverse en cualquier cosa, como moverse a un ascensor, como moverse en una moto, en un carro, inclusive eso hace que se puedan sobreestimular a nivel visual o a nivel vestibular. Hay algo muy interesante, es que a nivel mesencefálico, y recuerden que el mesencéfalo es la estructura de los reflejos por excelencia, o sea, el mesencéfalo tiene una función y una serie de conexiones que determinan los enderezamientos y los reflejos posturales. El mesencéfalo determina muchísimo y gran parte de las posturas, sobre todo reflejas que tenemos a nivel pues, de nuestro sistema nervioso central. Entonces tiene un reflejo que se llama el vestíbulo ocular. ¿Cuál es ese reflejo? Básicamente el que siempre hace que aunque mi tronco se está moviendo, yo trato de equilibrar mi cabeza. No sé si ustedes han visto un pollo, ¿cierto? O un búho, siempre casi que lo hacen con un búho, y toman el cuerpo del búho y le mueven el tronco hacia el cuerpo, se lo mueven hacia un lado, hacia el otro, y el búho deja la cabeza quieta, o sea, no se mueve, pero lógicamente porque el búho tiene una serie de estructuras a nivel cervicales mucho más movibles y específicas que nosotros. Nosotros tenemos 7 vértebras cervicales y están normalmente muy fijas. Y con este poca movilidad y con la cabeza, pues cada vez se vuelve menos fija. Miren cómo la movilidad de la de toda la parte cervical es determinante para una mejor función vestibular. Pero entonces, en los búhos es muy claro ese reflejo ocular, vestíbulo ocular. Nosotros también lo tenemos, por eso es que podemos fijar, aunque haya movimiento, nosotros podemos seguir un punto y como que seguirlo y pues depende ya del movimiento, si es muy fuerte y genera mucha inestabilidad, pues ya tendríamos alguna dificultad, pero en general con ese movimiento nosotros podríamos seguir observando, ¿cierto? Ese elemento porque hay una relación y podríamos mantener la estabilidad de nuestra cabeza gracias a ese reflejo. Y ese se da en el mesencéfalo. Y también, pues lo que le decía que el tálamo, la relación entre el mesencéfalo y el tálamo con el segundo par, la función visual. Esto es muy importante porque a veces, sí, muchos de nuestros niños eh, en la copia del tablero, siempre hablo mucho de eso, porque es que a veces el problema no es el tablero como tal, es esa función y esas conexiones y esa relación entre la función vestibular, función visual y la función oculomotora. Algo que hay que resaltar dentro del set postural es que nos dice que a nivel mesencefálico, entonces se coloca una triada sensorial del equilibrio. ¿Qué hablamos de la triada sensorial del equilibrio? Es que el equilibrio, ¿sí? Tiene funciones propioceptivas, ¿cierto? Y tiene que tener también retroalimentación externa para poder mantener un buen equilibrio. Y entonces, espérenme, me permiten un momento, voy a borrar unas linecitas que quedaron ahí. Ok. Como voy a dejarlo grabado y les voy a prestar la presentación, entonces para que no quede como con líneas. ¿Listo? Bien. Entonces, la tríada sensorial del equilibrio la hablamos entonces con la información visual y la información visual es la que me está diciendo en qué espacio me estoy moviendo. Si estoy adelante de, atrás de, a cuántos metros aproximadamente, ¿sí? Arriba, abajo, estoy desviado, no. Esa información externa complementa muchísimo la función vestibular interna. La función vestibular interna se encarga de esa información de lo que está pasando con mi cabeza y básicamente es una respuesta interna. Lógicamente, superditada a lo que está pasando afuera, pero es cómo yo recepciono eso. Aquí es vital porque no todos recepcionamos igual la información. La gravedad para todos es igual, con algunas variaciones en algunos puntos eh, a nivel global, ¿cierto? De distancias y eso, pero en general la gravedad es igual para todos, la fuerza de la gravedad. Pero la recepción
interna, ¿sí? Con la aceleración y el reconocimiento de esos elementos sensoriales es diferente para algunos sujetos. Por eso hablamos, ¿cierto? De una hiporrespuesta o una hiperrespuesta, de un ajuste, eso exacerbado o un ajuste con hiporrespuesta. Por eso hay personas que son poco tolerantes y otras no. Pero cuando tenemos, por ejemplo, lesiones en neurorehabilitación, estas alteraciones, sí, hay que tenerlas o hay que reconocer qué tanto fue la lesión a nivel del trauma craneoencefálico o del evento cerebrovascular para poder establecer entonces cómo quedaron esas estructuras internas. Por eso evaluación médica especializada es determinante con un evento cerebrovascular, por ejemplo, con un trauma craneoencefálico, el saber estas estructuras, cómo quedaron, es muy importante porque yo estoy trabajando el equilibrio, no logro el equilibrio con ese paciente, ¿qué pasará? Simplemente ese paciente no está teniendo una retroalimentación porque las estructuras no están mantenidas o están alteradas, sufrieron una lesión y eso pues dificulta un poco más el proceso. Mira si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? Sí. Bien, Rudy. Rudy, claro, es que, a ver, primero no deberías de leer en movimiento. Eso es claro. Vas a tener y puedes generar, y lo sé por experiencia, o sea, porque yo lo he vivido vértigo, pero también tuve un espasmo del tercer par. Un espasmo del tercer par es un espasmo como cuando uno le da espasmos en el cinturón escapular, en el hombro, pero en el ojo. Entonces, eso duele muchísimo. Y es básicamente porque el sistema vestibulo-ocular trata de fijar tus ojos para que puedas entonces leer. Pero si hay un movimiento mantenido, él va a hacer mucha tensión. Y recuerda que es un músculo, ¿sí? Los ojos se mueven a través de qué? Músculos. Entonces, cuando se mueve, se mantiene tensionado un músculo, ¿qué le va a pasar? Le puede dar entonces espasmos, ¿sí? Y si otras personas lo pueden lograr, pues no sé. Primero hay que mirar varias cosas ahí con la parte de lectura, pero bueno, no voy a meter mucho eso, pero yo no te lo recomendaría. La verdad, no estamos clínicamente para mantener una activación a nivel visual, una atención visual constante. Sí, tendríamos muchos problemas. Bien, las aceleraciones, con aceleraciones, ok, sí, no, las aceleraciones pueden ser lineales, sí, pero también angulares. Aceleraciones angulares que se refieren más al sistema dinámico y lineales que se refieren más al estático, ¿sí? Básicamente es por los receptores que tenemos. Receptores, las ámpulas vestibulares a un lado y las máculas, puntualmente con el utrículo y el saco. Sí. Ah, bueno, esos son puntos de control. Me pregunta MotoG54. Me pregunta que si los puntos que vimos iniciando, esos puntos a qué hacen referencia. Hace referencia a la descripción que hizo entonces los Bobat en cuanto a los puntos de control motor, que es el análisis que lo utilizamos en neurodesarrollo y neurorehabilitación para poder entonces establecer la alineación del set postural. Básicamente es entonces neurodesarrollo, NDT. Así es que reconocemos, eso es bastante interesante. Yo no voy a profundizar en toda esa parte de la postura, pero es bastante interesante porque por eso uno sabe qué postura me tiende a hacer más hacia la flexión y qué postura me lleva hacia la extensión y cómo yo puedo facilitar el paciente. Entonces, esos puntos de control. Ahora al final, pues voy a hacer una referencia corta sobre eso porque no estamos viendo intervención en Bobat, pero es una referencia bastante interesante. Es muy chévere porque esos puntos a nivel del análisis de postura, ¿cierto? Se han colocado y son puntos de referencia, pero mucho más, se vuelven mucho más específicos pues cuando se hace un análisis a nivel pues de análisis, por ejemplo, de marcha, análisis
biomecánico, pero porque eso lo hace computadores, básicamente. Pero es una muy buena referencia de la postura. Bien, las conexiones cerebelosas, las conexiones con el cerebelo son brutales, ¿sí? Brutales. Y el cerebelo, recuerden que tiene muchísimas funciones, o sea, nosotros en formación antigua, digo porque yo me gradué hace muchos años y cuando me formé en ese tiempo no le damos tanta importancia al cerebelo y el cerebelo es tremendamente importante, no solamente para funciones que hablábamos que la coordinación, sino básicamente en toda la parte de la creación de planes motores, cognitivo, de solución de problemas, motores y a nivel vestibular. Entonces, el cerebelo es muy poderoso y las conexiones entre el sistema vestibular y el cerebelo son grandiosas y bien definidas. Directamente al núcleo del cerebelo, como los interpósitos y el fastigio. Este fastigio, por ejemplo, ahorita explico un poco cómo Ruby decía, es que me dan náuseas, me dan ganas de vomitar. Y es básicamente, hay una explicación, por qué podemos tener eh, esa sintomatología y es también relacionado con el fastigio. El fastigio es un protector, básicamente. La función principal del núcleo fastigio a través del arqueocerebelo, que es la parte más antigua de nuestro cerebelo, es el proteger. Y el proteger a través de reflejos posturales, que básicamente lo que buscan es que no nos caigamos. Eso es. Cuando nos vamos a caer y colocamos nuestras manos, cuando nos caemos aún así, levantamos nuestra cabeza, es básicamente en nuestro cerebro. Algo aquí muy interesante y bueno, es que todo se vuelve muy interesante en esa interrelación. Los niños aprenden a no caerse la cama a través de la función vestibular. Ojo, función vestibular con todas las interacciones que tiene. Nosotros aprendemos a no caernos de la cama y básicamente es un logro de posicionamiento, pero es un logro básicamente por la conexión vestibular. Casi que tuvimos equilibrio, o sea, cuando estamos durmiendo y ya no nos caemos de la cama, estamos manteniendo un posicionamiento en un determinado espacio. Por eso también se ha encontrado que los pacientes que han sufrido ataxias, por ejemplo, lesiones cerebelosas, pacientes con evento cerebrovascular, con lesiones pontinas y relacionadas también con el cerebelo, traumas cronoencefálicos, los pacientes pueden perder esa capacidad de mantener el posicionamiento cuando están dormidos y caerse de la cama. Eso hay que trabajarlo y reconocerlo porque los pacientes pueden experimentar, depende del nivel de lesión, claro está, y pueden experimentar. Y ya sabemos que hay niños que tienen dificultad para desarrollar esa capacidad de no caerse de la cama. Y eso nos está indicando una función vestibular o una interacción o una de esas de estructuras que están afectándose, sea lo propioceptivo, sea el reticular, sea el mesencéfalo, nos está explicando que ese niño no está logrando esa parte del neurodesarrollo. Eso hace parte del neurodesarrollo, adquirir la habilidad de no caerse la cama. Aproximadamente a los 4 años ya un niño debe aprender a no caerse la cama, ¿sí? Pero se le puede dar una espera hasta los 6 años. Pero ojo, si hay niños que todavía viven con los papás, duermen con los papás, son niños que tienen barandas en la cama o que tienen una cama que es un corazón, un rayo McQueen, un carro, y que pues, o sea, eso tienen forma que quedan allá metidos, pues eso hace que tengan menos posibilidades de desarrollar eh, su capacidad para organizarse. Y esto básicamente nos explica unas conexiones entre el vestibular y el cerebelo. Esto es súper interesante. Muchos de los niños que trabajan conmigo problemas en la escritura, en el manejo de la letra, en el manejo del renglón, trabajamos dormir, sueño y descanso, básicamente posicionamiento dentro de cama. Y no van a ver, o sea, eso funciona muchísimo, o sea, básicamente. Esto es transversal en muchos pacientes, ¿no? Pacientes con Parkinson, pacientes con Alzheimer y un adulto mayor. La parte de la pérdida de las funciones por el envejecimiento, ¿cierto? Un envejecimiento natural ayuda o lleva a alteraciones posturales,
No sé si han visto pacientes que, adultos mayores que se encorvan un poco y su cabeza se adelanta, disminuyendo la estimulación de la respuesta vestibular. Ahí está una de las explicaciones. O pues en algunas patologías. En el adulto mayor también pasa, ¿sí? Ruby me pregunta puntualmente en Parkinson. Sí, se afecta en Parkinson, pero recuerda que ahí vamos a hablar de una estructura que se llama núcleos de la base, pero también los núcleos de la base están en constante interacción con el tallo cerebral y el tallo cerebral con la parte vestibular. Bien, recuerden que si algo no está quedando claro, si voy muy rápido, que yo me voy emocionando con este tema, entonces, no, me van diciendo, ¿sí? Y lo podemos profundizar. Recuerden que estamos aquí celebrando estos 5 años, ¿sí? Con este espacio de trabajo académico. Las conexiones con el tallo cerebral, recuerden que está el mesencéfalo, el puente ya hice como la referencia al cuarto par, pero quiero destacar esta conexión con el bulbo raquídeo. Las conexiones vestibulares con el bulbo raquídeo son, o sea, a nivel fisiológico son determinantes. Hay muchas conexiones, o sea, hay una vía, ¿sí? Bulbo vestibular. Y recuerden que la función principal del bulbo raquídeo es controlar la respiración, ¿sí? Inclusive tienen funciones cardiorrespiratorias. Algo muy interesante, y esta es la explicación por qué Ruby se marea y puede tener náuseas, porque las conexiones vestibulares a través del bulbo, el bulbo raquídeo estimulan entonces el nervio accesorio y el nervio vago, sobre todo el nervio vago. ¿Y cuáles son las funciones del nervio vago? Que le llaman vago porque básicamente está distribuido por muchas de las zonas, ¿cierto? Y tiene muchas interacciones con diferentes estructuras, sobre todo con esta parte cardíaca, respiratoria, frecuencia cardíaca, presión cardíaca. Y básicamente nos está diciendo, es un sistema de protección, ¿sí? Esas náuseas y lo que nos está diciendo es quédese quieto. Si usted está dando vueltas y se pone en peligro en un momento de una caída en donde el sistema vestibular no está eficientemente eh, estable o activo y tiene un riesgo de que cuando se caiga reciba el impacto, porque recuerda que cuando nos caemos, diferentes estructuras van a tratar de protegernos, la rodilla, los codos y algo aquí importante, voy a colocar una notación. Si ustedes tienen o tenemos un usuario que constantemente se cae, y cuando le revisamos las rodillas, los codos o las manos, no tiene peladuras porque cuando se cae, directamente cae, es de cabeza. Y estoy hablando de un niño mayor a 2 años. Ese niño tiene una grave alteración a nivel del sistema nervioso central, que habría que revisar si es vestibular, si es cerebral, si es cerebeloso o si es de tallo, pero ese niño tiene una grave alteración a nivel del sistema nervioso central. Porque cuando nosotros nos caemos, que eso es lo que se trata el equilibrio, tratar de protegernos lo más que se pueda y además funcionar en ese movimiento, pues siempre vamos a tener que colocar las manos, las rodillas, los codos. Pero pues lógicamente no podemos estar constantemente lastimándonos rodillas, codos o manos. Entonces esas estrategias llevan entonces, y una de las estrategias es decir, te estás moviendo mucho, quédate quieto, hey, estás muy incómodo, estás fastidiado. ¿Qué es eso de fastidiado? Es lo que les mostraba a nivel cerebeloso, el fastigio. Realmente cuando el fastigio se estimula, da la sensación de fastidio, fastigiado, ¿sí? Y fastidio es esa incomodidad, normalmente relacionado con esto, lo visceral, con las náuseas, con la presión cardíaca. Entonces, y también recuerden que en el bulbo raquídeo es el origen aparente, entonces, con el nervio accesorio, y ese nervio accesorio es un estabilizador de la cabeza básicamente con influencias muy fuertes con el esternocleidomastoideo. Por eso los pacientes con problemas vestibulares terminan con mucho dolor de cuello y hombro. Y es básicamente por la tensión que se está generando
constantemente, porque el sistema vestibular le está diciendo, necesito mayor estabilidad, protección. Y lo que hace entonces es activar el músculo, el cual genera pues mayor contracción. Y recuerden que una contracción sostenida en un músculo lo fatiga, genera espasmos. Entonces, estas, por ejemplo, pacientes con tortícolis, a nivel entonces ya congénito o crónico, empiezan a tener alteraciones en su movilidad cervical y ya hablamos de qué pasa con la limitación en la movilidad cervical. La limitación en la movilidad cervical disminuye el estímulo o la respuesta sensorial del sistema vestibular. A nivel más periférico, entonces encontramos las conexiones vestibuloespinales, ¿sí? Toda la parte vestibular tiene conexiones con la médula y la médula, pues entonces se conecta a través de la médula tiene referencias para poder estabilizar el cuello, la cabeza y el tronco y las extremidades y poder favorecer las respuestas entonces de enderezamiento. Como cuando si nos vamos a caer y podemos entonces enderezar el tronco, casi me caigo y ¿qué hago yo? Me pongo derecho, más derecho, aprieto el tronco. Bueno, aprieto el trasero, aprieto la espalda, aprieto todo. Sí, básicamente fue una reacción automática de enderezamiento para mantenerme en el punto de gravedad o en el límite de gravedad eh, para poder entonces no generar inestabilidad o que no vaya a caer. Y definitivamente ahí todo es una conexión con las vías, ¿sí? Puntualmente con mecanorreceptores que están en la piel, que están en los tendones y los músculos. Sí, el equilibrio tiene que ver entonces con la parte de esa estabilidad muscular. Tiene que ver con también los receptores de la piel. Si yo tengo hipersensibilidad, por ejemplo, en mi piel y la carga de peso no es la más adecuada, esa posterior carga de peso me lleva, limitación en la carga de peso, me lleva entonces a tener problemas en esa función propioceptiva que me va a llevar entonces a alteración en el equilibrio. A nivel de los tendones y los músculos también. ¿Esto cómo se ve? Por ejemplo, pensemos en un esguince o un paciente, por ejemplo, que toda la vida ha marchado inadecuadamente por una dificultad en una rodilla, que lleva muchos años caminando y cuando es, por ejemplo, sometido a una cirugía, estabilizan la rodilla, queda perfecta, el paciente sigue caminando, ¿cierto? Como caminaba antes. Ya con la rodilla está buena, pero igual sigue caminando como si la rodilla estuviera mala. Es que le duele. No, no me duele. Entonces, ¿por qué camina así? Es básicamente propioceptivo, pero esa propiocepción está retroalimentando, ¿cierto? Esos ajustes posturales que están determinados por esa parte del equilibrio. Entonces, cuando el equilibrio dice, ojo, mira, ya puedes mejorar tu vasosustentación, puedes mejorar la carga de peso a través de la retroalimentación de los mecanorreceptores, entonces el paciente empieza a hacer mejores ajustes y empieza a mejorar también entonces el concepto de balance y movilidad. Bien, hasta ahí, preguntas, sugerencias. Miramos como la parte de la relación vestibular. ¿Tienen alguna pregunta, sugerencia? ¿Quieren compartir algo? ¿No? Bien, vamos bien. Sí. Bien, el objetivo pues es eso, las conexiones son, ahí están desde la neuroanatomía dentro del proceso, pero aquí cuando nosotros vemos eso es bueno, ¿cómo impacta esto la actividad terapéutica? O sea, cuando yo entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Y cuál es como la explicación de todo lo que vimos a nivel de las conexiones? Yo sé que lo estamos haciendo bien. O sea, yo sé que dentro del proceso lo estamos haciendo bien. Recuerden que los objetivos de este espacio es decirles, mire, lo estamos haciendo bien. Pero tengamos, a veces cuando lo vamos a explicar, y me ha pasado, o sea, terapeutas hacen, y lo hacen muy bien, pero cuando lo van a justificar dentro del proceso, desde la evidencia, desde la estructura, es donde se tienen como algunas limitaciones. Entonces, espérenme, ¿qué? Entonces, ya. ¿Cómo impacta esto en la actividad terapéutica? Lo primero es evaluar. Recuerden, o sea, una buena evaluación puede generar entonces una buena intervención. La evaluación es determinante.
Y casi siempre cuando intervenimos, hacemos entonces, estamos reevaluando. La evaluación y el neurodesarrollo siempre hablamos de eso, o sea, el concepto Bobat casi que está diciendo, siempre estamos evaluando, estamos en el proceso de mirar y ajustando y viendo resultados y alcances, genial, pero estamos haciendo reevaluación. Que si nosotros hicimos una evaluación y propusimos una actividad y la actividad entonces no cumplió con lo que le esperábamos, no se preocupen, esa no fue una actividad de intervención, fue una reevaluación. Es tratar, sí, no pasarnos, pues entonces y acercarnos un poco rápido, ¿cierto? Y la mejor manera de tener cómo evaluar y cómo ya entonces encontrar los elementos y hacer la intervención. Y eso lo hacemos con el proceso, pero es decir, siempre estamos en el proceso de evaluación. Tenemos para evaluar el equilibrio muchísimas herramientas. Yo específicamente utilizo una que para mí es la de las más completas, fácil, para mí es la más fácil de manejar, la que sí, pues, eh, la que tiene buenos elementos porque me evalúa estático, dinámico y es la escala de Ver. Sí, pero hay otras pruebas. Pueden utilizar la escala de Romberg, la de Tinetti, la del cáncer funcional, sí, la de Lázaro, sí. Son pruebas entonces específicas que me pueden ayudar a esa parte del equilibrio. Básicamente esas pruebas, ¿qué me están diciendo? Es cuál es el riesgo, más que la alteración del equilibrio, es la alteración en la caída, en el riesgo de caída. Los pacientes con problemas en el equilibrio tienen riesgo de caída y nuestra principal función es prevenir las caídas de los pacientes. Si ustedes vieron, hice mucho énfasis en sedente, porque si es que el paciente no tiene buena función del equilibrio en sedente, las actividades en bípedo van a aumentar el riesgo de caída. Glusman, pero eso es lógico, sí es lógico, pero he visto y he podido evidenciarlo en los procesos terapéuticos que por la premura y el paciente por recuperar o querer recuperar los procesos de marcha, por ejemplo, entonces se somete a, vamos a marchar, pero ¿cómo está ese sedente? ¿Cómo ha logrado esas transiciones? Inclusive, ¿cómo está prono con apoyo en antebrazos y cómo está supino? Porque inclusive hay pacientes que tienen alteraciones vestibulares o de equilibrio o de ajustes en las posiciones bajas que no se les trabaja, simplemente se pasa la parte de la marcha en un desplazamiento en bípedo, una bipedestación, y lo que hacen es compensar y a veces quedan con esas dificultades en otras posiciones en donde, pues lastimosamente, ya después con el tiempo es más difícil hacer intervención. Un tratamiento general puede ser ejercicios de equilibrio estático, ¿cierto? Apoyo en un solo pie, toda la parte de rombel o tandel, ¿cierto? Cerrar los pies, disminuir la sustentación, colocar un pie adelante del otro, o caminar entonces sobre una línea o sobre una tabla de equilibrio, ¿cierto? O bailar o hacer actividades funcionales. Eso básicamente es como el tratamiento general. Pero comprendiendo un poco más y haciendo un énfasis dentro de la neurodesarrollo y neurorehabilitación y con todos los elementos de las conexiones del sistema vestibular con otras estructuras, podemos regresarnos un poco, ¿cierto? A decir, bueno, las alteraciones en el equilibrio hay que evaluarlas y establecer si es, por ejemplo, por alteraciones periféricas. Por ejemplo, con una neuritis del octavo par se inflamó, ¿cierto? El octavo par tiene una inflamación o tiene, por ejemplo, vértigo, pues básicamente debe ser tratado desde ese enfoque y tratar de recuperar y hacer todo el proceso terapéutico que incluya, pues, la alteración de la estructura cuando es periférico, porque las máculas están experimentando alteración, porque los, toda la parte de las ámpulas vestibulares están presentando alteración. Pero cuando es un trastorno mucho más del sistema nervioso central, esto involucra muchísimo más cosas. Por ejemplo, la alteración del equilibrio en un paciente con evento cerebrovascular, con un paciente con un trauma cronoencefálico, con un paciente con una ataxia, un paciente con un trastorno en el neurodesarrollo, con alteraciones desde la integración sensorial, por ejemplo. Esto nos genera, eh, pues, mayor necesidad de revisar diferentes elementos, de trabajar mucho más en equipo, de buscar, por ejemplo, el apoyo de los médicos especialistas que nos vayan direccionando y que podamos trabajar
mucho más relacionado con todos los elementos que podemos encontrar. Tenemos que hablar del equilibrio, entonces ya estamos diciendo, no solo ese sistema vestibular, tenemos que mirar esa parte cardiopulmonar, esa parte propioceptiva, esa parte visual, esa parte oculomotora, esa parte vestibular, pues que está ahí incluida. ¿Cómo está esa parte de la médula con esa referencia a esas vías, esos receptores? Todos son elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer entonces una intervención. Aquí es una propuesta muy corta, recuerden que no voy a hacer énfasis en intervención, pero que tengamos en cuenta que cuando encontramos el equilibrio, pues es determinante, y miren que aquí estábamos, hay conexiones con la médula y con los receptores, o sea que las vías son determinantes y cómo él está sintiendo su cuerpo es determinante para la función vestibular. Por eso la movilidad articular es determinante. Sí, mover el paciente es importante para el equilibrio. Es que camine, y hay que mover al paciente. Pero es que camine, que va a caminar con los pies. Si recuerden que no solo caminamos con los pies, caminamos también con las manos. No literalmente, pero recuerden el concepto de balance. Entonces, toda esa movilidad, movilidad del cinturón escapular, movilidad de esa reja costal, movilidad de esa pelvis son determinantes para preparar para el paciente. No estoy diciendo que nos vamos a quedar toda la sesión solo haciendo movilidad, sí, alineación y estabilidad. No, tampoco estoy diciendo que es que nos vamos a parar 3 meses solamente hasta el que no alcance la activación, la movilidad y la alineación de ese tren superior o de esa pelvis, pues entonces no vamos a avanzar en actividades, por ejemplo, las que veíamos anteriormente, pero que las tengamos en cuenta. Porque si nos centramos en lo anterior, pero todavía estamos viendo la carga de peso, el balance, la desalineación, y no lo estamos corrigiendo, pues ese paciente va a tener esas compensaciones. Yo hago mucho énfasis y ahorita estoy atendiendo, mi énfasis está como en eventos cerebrovascular, en hemiplegia, y encuentro a los pacientes que caminan con procesos terapéuticos de 6, 8 meses y caminan, pero que a veces cuando uno dice, mire, para caminar, sí, y esto va a ser fuerte, pero eso no lo dicen cada rato en entrenamientos en neuro rehabilitación. Para caminar, el paciente lo más probable es que no necesite un terapeuta, ni ocupacional ni físico. Para caminar no lo necesita. Esto suena fuerte, pero para caminar no lo necesita, o al menos para desplazarse. Ahora bien, ¿para qué necesita el terapeuta? Para que lo haga, ¿sí? Alineado, estable y funcional, con poco gasto energético, ¿sí? Y con los parámetros de una marcha o un ciclo de la marcha. Esto es diferente. Esto es diferente porque el paciente entonces empiezan a caminar desalineados, con bloqueos, y entonces uno dice, bueno, pero el 80% de los pacientes con evento cerebrovascular, eso depende también de la lesión, iban a caminar sin terapia. Y eso es lo que ha mostrado la clínica. Pero los otros, va a caminar con nosotros, pero va a caminar perfecto. Y digo perfección, o sea, llevarlo así, pensémoslo ahí, con el concepto de movilidad, con alineación, con estabilidad, con la parte del balance, o sea, que se pueda lo más funcional posible. Yo sé que estoy pidiendo el nivel más alto, lógico, hay de casos a casos, lógicamente, son muchas variables, pero si nosotros pensamos y planteamos y vemos ese panorama desde ahí, yo siento que se pueden lograr muchas cosas interesantes y así con otros pacientes. Los principios de movilidad sobre estabilidad y destreza son vitales dentro del proceso de intervención, ¿sí? ¿Cómo está? Y esa parte de destreza, ¿sí? Es esa parte de la función. Y esa parte de la función es cómo está la alineación, cómo está la movilidad, cómo está la estabilidad, pero cómo logra la función. Y la función, claro que está, y eso es lo que se está, que eso es lo que se está trabajando, aunque BOBAT, que es neurodesarrollo, puede ser muy tradicional y vienen otras técnicas un poco más funcionales y mucho más de interacción. BOBAT también hace eso, siendo que la actividad con propósito es determinante para hacer el ajuste y favorecer el control motor y la recuperación del control motor. Ese ángulo de cabeza, ¿cierto? Ese ángulo es importante, ¿sí? Vigilarla. Por eso actividades, por ejemplo, prono con apoyo en antebrazos son muy importantes porque se regula, se estimula la función vestibular, miren ahí la alineación.
se estimula la función visual, se organiza esa reintegración, la alineación. Son actividades muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el proceso de rehabilitación. No quedarnos en ellas, lógicamente, pero sí se necesitan. Las cargas de peso, por ejemplo, y por eso es que funcionan las cargas de peso, porque las cargas de peso funcionan a nivel del equilibrio, porque están dando esa retroalimentación y esas conexiones a través de vías como las espinocerebelosas, las espinocerebelosa anterior y posterior, determinantes para la propiocepción, claro, pero la propiocepción está dando una retroalimentación constante sobre el utrículo, el sáculo, canales semicirculares. Por lo tanto, la alineación va a ser muchísimo mejor y el funcionamiento también. Esa retroalimentación. También el aprendizaje. Recuerden que hay pacientes que tienen que reaprender a Randy motor, o sea, reaprender a nivel motor. Entonces, cuando nosotros le estamos enseñando a ese aprendizaje motor, no lo solo estamos haciendo con la propiocepción, con la movilidad articular, lo estamos haciendo también a través del sistema vestibular, por esas conexiones tan interesantes que tiene con el hipocampo, porque el paciente a través, por ejemplo, de ese aprendizaje que tuvo ese día, se acuesta a dormir y esa retroalimentación, ese aprendizaje, recuerden que queda en el parahipocampo y pasa para el hipocampo, esa retroalimentación que se vuelve un aprendizaje significativo. Eso es vital, ¿sí? Y pues básicamente todas las actividades que podemos nosotros ir diseñando para poder favorecer esa participación, ese ajuste, que incluya esa estimulación oculomotora, visual, propioceptiva, las transiciones, la parte sensorial, ¿sí? Todo ese funcionamiento es el que nos va a dar herramientas bastante interesantes. Por eso a nivel del equilibrio, si voy a hablar puntualmente del equilibrio, se necesita un equipo interdisciplinar, un terapeuta físico, ¿sí? Pero no es suficiente con el terapeuta físico, se necesita el ocupacional, ¿sí? En la mayoría de las veces. Se necesita, si hay otras condiciones, el fonoaudiólogo, se necesita el psicólogo, se necesita todas sus herramientas o todas esas profesiones que definitivamente puedan llevar a mejorar los procesos de intervención y por lo tanto mejorar nuestros pacientes. Que para eso estamos reunidos hoy acá, o sea, es eso, ese es el fin, ese es el fin de todo y aprendiendo también, que con esos procesos nosotros podamos impactar de forma positiva y mejorar cada vez en los resultados con nuestros pacientes. Definitivamente el sistema vestibular es súpermente interesante, es es multisistémico, ¿sí? Más de lo que pensamos y a veces más de lo que creemos. Cada vez yo que lo estudio y profundizo digo, wow, so aquí hay cosas así muy interesantes que hay que investigar. Por eso es tan importante en el proceso diagnóstico y terapéutico. Solo una vez tenía un niño que tenía muchos problemas posturales, una cuadriparesia espástica, muchos problemas. Cuando los movíamos, el tono muscular se aumentaba muchísimo y gracias a Dios había en el equipo un terapeuta, un fisioterapeuta especialista vestibular en vértigo y nos lo evaluó y encontró lo que nosotros no sabíamos y era básicamente que el niño tenía vértigo, que cada que lo movíamos le daba vértigo y por eso le aumentaba el tono. La verdad me sentí mal, sí, mal, porque es que no entendía por qué, sí, y esas son las cosas del aprendizaje. Lógicamente después, en un buen equipo, hicimos todo y lo encontramos con un buen proceso y pudimos lograr modular el tono muscular y mejorar muchísimo el posicionamiento y la función de este niño. Pero básicamente era el conocimiento. Entonces, eso es la parte vestibular es una entrada sensorial brutal, importantísima, que necesita ese manejo integral. Pero recuerden que siempre en la parte del equilibrio, nuestro objetivo es mantener seguro el paciente. En la posición y en la estimulación, en la posición más alta, en donde el paciente tenga seguridad. Y sé, y muchísimas gracias de verdad por estar en este espacio, por reunirse. Yo sé que es el tiempo y que tenemos muchas otras cosas que hacer en nuestras casas, pero están aquí. Pero eso es lo que hace valioso todo y aprendiendo y por eso siempre
estoy acá en el espacio de Estoy Aprendiendo, pero es por la retroalimentación de ustedes. Sé que lo estamos haciendo bien. Si lo podemos hacer mejor, mejor, pero básicamente podemos hacer muchísimo más. ¿Qué queda? Yo creo que muchísimas cosas. Yo he aprendido muchísimos gracias a Estoy Aprendiendo, ¿sí? Para preparar los espacios, para poder compartirlo desde muchísimos ángulos y de verdad han sido 5 años muy productivos para mí y por eso de verdad mi agradecimiento y no, es todo lo que quería compartirlos a nivel académico, pero a nivel emocional, de verdad, he tenido momentos frustrantes, ¿sí? Los que me han acompañado saben que he tenido presentaciones perdidas donde le he dedicado mucho tiempo y se han perdido y no he podido presentar. Eh, Se me ha ido la luz, se me ha dañado el computador, he cometido errores en YouTube, que eso diría, lo puede solucionar un peladito de 10 años, de 12 años, que maneja mejor la tecnología que yo, pero todo eso ha sido aprendizaje. Y lo valioso, las interacciones, las asesorías, en las asesorías he aprendido muchísimo, he conocido mucha gente, ustedes que siempre están ahí, eh, lo que digo siempre, la oportunidad de aprender. Entonces, gracias, mil gracias y bueno, ha sido un placer como siempre estar y como siempre para estar con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Recuerden que nos pueden ayudar a crecer, dándole me gusta a los videos, compartiendo, trayendo más gente para que podamos crecer mucho más. Y bueno, muchísimas gracias. Vayan a descansar, 8:30. Si tienen alguna pregunta, me olvidé, qué pena. Si tienen alguna pregunta, sugerencia, la pueden hacer. Gracias. Y hasta luego. Buena noche.